Muy bien, ahí estoy grabando la sesión entonces para que podamos dar inicio a la última presentación que tenemos en este paralelo. Así que comience. Ahí se ve. Sí, No. sí, se ve bien, Ah, ya. se ve bien. ¿Podemos empezar? Sí. ¿Se escucha? Sí, también te escuchamos. Vemos, escuchamos y pueden comenzar. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el liderazgo y trabajo en equipo. Aquí están las temáticas que vamos a tocar en nuestra presentación. Y como pregunta, si alguien quiere responder, por favor, ¿qué creen que es el liderazgo y qué significa ser líder? ¿Alguien puede responder, por favor? Para ser líder es la capacidad para inspirar a los demás de manera positiva a hacer algo, ¿podría ser? Sí, sí, cerca. Ser líder es alguien capaz de influir en las personas, motivarlas a hacer un trabajo, etc. Y el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines y objetivos que involucren a personas y a grupos en un marco valórico. Enfoque del liderazgo. El liderazgo es un fenómeno interdisciplinario, es decir, se relaciona con varias disciplinas y como lo son la psicología social, la sociología, la ciencia política, etc. Y con estas relaciones se pueden dar dos formas para entender el liderazgo. La primera es a partir de la teoría del gran hombre. Esta consiste en que los acontecimientos importantes que han ocurrido a lo largo de la historia se deben al líder. Esto porque los líderes son quienes han influido mayoritariamente para que estos hechos ocurrieran. Y a partir de esta teoría se basa el enfoque de los rasgos. Y el enfoque de los rasgos se basa en las características personales que diferencian a los líderes de los demás, asumiendo que por estas características una persona llega a ser líder. Por esto se habla de los líderes innatos o carismáticos. Y por muchos años se hicieron investigaciones para identificar las características que diferencian a un líder. Y se investigaron desde las características físicas a habilidades intelectuales y los rasgos de la personalidad. Y mucho después, en otros estudios, las personas que tendían a ser líderes eran inteligentes, emitían mejores juicios, interactuaban más con los otros, participaban más, y etcétera. Y otros estudios dieron otros resultados donde la diferencia entre las características del líder y los miembros del grupo no era mínima, por lo que se comenzó a descartar este enfoque, ya que la diferencia no era muy notoria. Y por eso se da la segunda forma de entender el liderazgo, que es a partir del enfoque de la época. Y este plantea que los acontecimientos históricos son obra de las fuerzas sociales. Es decir, que el líder ya no tiene este protagonismo, sino que es como alguien que cumple un determinado rol. Y el verdadero protagonismo se lo llevan las condiciones sociales de la época en que ocurre tal acontecimiento. Y de aquí nace el enfoque situacional que llega a reemplazar el enfoque de los rasgos, ya que por lo que se dijo anteriormente, este se descartó y este postula que el liderazgo es una necesidad y es algo propio de cada grupo. Es decir, que cada grupo
dependiendo de la situación, ellos determinan qué tipo de liderazgo necesitan. Y dentro de esta perspectiva también se puede entender el liderazgo como una transacción. Y transacción se refiere a cuando ambas partes dan y reciben algo. Y se puede dar este tipo de relación entre el líder y el grupo, porque el líder da la guía, la dirección y la orientación y recibe el estatus y el reconocimiento. Y el grupo necesita del líder para que el líder los ayude a alcanzar sus metas y por esto le dan como esta posición especial. Y al preguntarse cuál de los dos enfoques, el de los rasgos y el situacional, es como el más acertado, se dice que ninguno de los dos aisladamente, sino que en su conjunto funcionan para explicar lo que es el liderazgo. Y después vienen las funciones del liderazgo según los autores Raven y Robb. Ellos identifican 5 funciones. La primera es alcanzar las metas del grupo. Esto se refiere a que el líder debe saber cuáles son las políticas del grupo, cuáles son sus metas y cómo alcanzarlas. La segunda es mantener al grupo. Esto se refiere a que el líder debe saber cómo mantener una buena relación entre y con el grupo. La tercera es dar identificación. Es que los miembros del grupo necesitan tener un símbolo. Y hay veces que el líder puede llegar a ser este símbolo, ya que puede ser un modelo a seguir para algunos miembros del grupo. Y 4, representar al grupo. El líder debe saber cuáles son los intereses y debe saber cómo defender estos intereses frente a otros grupos o situaciones, especialmente cuando hay conflicto. Y 5, transformar al grupo. Se refiere a que además de cumplir con las funciones básicas de un líder, también debe saber cómo darle responsabilidad a los miembros del grupo para que estos mismos desarrollen sus habilidades de liderazgo. También encontramos los tipos de líderes, en el cual hay 2 clasificaciones. La primera es según el origen de la posición de liderazgo, es decir, cómo se originó su puesto. Encontramos el designado, cuyo origen es externo, o sea que su posición de líder fue designada por alguien totalmente ajeno al grupo. Y también encontramos al líder emergente, cuyo origen es interno, o sea que su puesto fue asignado por el mismo grupo o también que asumió una mayor responsabilidad gradual en el tiempo sin necesariamente tener una asignación formal. Además, este tipo lucha por alcanzar su posición de líder y también por mantenerla, ya que no es algo fijo. La segunda clasificación se refiere al área donde se ejerce mayor influencia, es decir, donde está el foco del trabajo, en el cual encontramos al líder de tarea, que se refiere a que alguien tenga los conocimientos y habilidades necesarias, pero que también sea más dominante. Este líder se enfoca solamente en la realización de la tarea de grupo. Ese es su principal foco. Y también encontramos al líder socioemocional, cuyo enfoque es más en mantener la paz en el grupo, aliviar tensiones y no crear conflictos. Lo que se espera básicamente es que un líder sea versátil, o sea, que se mueva en todos estos ámbitos, pero esto también puede variar según el enfoque que se quiera dar al grupo y al trabajo. Nunca va a ser igual. También encontramos los estilos de liderazgos. Se encuentran 3 estilos que surgieron por estudios que realizaron los autores Lewin, Lippitt y White. El primer estilo es el líder autocrático, que es un líder que es poco amistoso, toma decisiones por su cuenta, no le pide opinión a nadie, tiene una relación vertical con su grupo y solamente informa lo esencial. Luego encontramos al líder democrático, cuyas decisiones hacen participar al grupo, además es de estimular la discusión entre los integrantes, también es un poco más amistoso y cercano al grupo, lo que lo hace integrarse como un par en el mismo, y también, junto con él, ayuda a crear metas en ciertos plazos. El último tipo es el laissez-faire o dejar hacer, que se refiere a un líder bastante amistoso y cercano que el anterior, pero que su participación es muy escasa y distante con el grupo. O sea, no se interesa por la tarea que están haciendo, no da sugerencias ni hace evaluaciones y solamente interviene cuando se le pide. En sus estudios, los autores sometieron un grupo a los 3 tipos de liderazgos, y estos demostraron que el líder autocrático logra una mayor productividad, pero al líder ausentarse aumenta mucho la dependencia, ya que las tareas
tienen que ser regidas por alguien, no pueden hacerlo solo. El democrático presentó una mayor autonomía y mayor armonía grupal, ya que no hubieron crisis como en el caso del autocrático. Y por último, el laissez-faire se vio la productividad mucho más disminuida, al igual que la satisfacción, ya que no había una motivación grupal ni alguien que los guiara a hacer algo. Ya. A mediados de los años 40 se inició un programa de investigación a largo plazo sobre liderazgo en la Ohio State University, con el fin de identificar las dimensiones de la conducta del liderazgo y diseñar procedimientos de medición, en la cual se llegó a la lista de 9 dimensiones para describir la conducta de un líder según Hempfield y Kunz. Primero estaría la iniciación, que la describieron como la frecuencia con la cual el líder origina, facilita o resiste nuevas ideas y nuevas prácticas. Después la pertenencia, que sería la frecuencia con que el líder se mezcla con el grupo, enfatiza la relación informal entre él y los miembros del grupo o intercambia favores personales con ellos. Después la representación, que corresponde a la frecuencia con que el líder defiende a su grupo contra ataques, plantea los intereses del grupo y actúa en representación de su grupo. La integración, que sería la frecuencia con la cual el líder subordina la conducta individual, estimula una atmósfera de grupo placentera, reduce los conflictos entre los miembros o promueve el ajuste individual del grupo. La organización, que sería la frecuencia con que el líder define o estructura su propio trabajo, el trabajo de los otros o la relación entre los integrantes del grupo en la ejecución de su trabajo. La dominancia, que sería la frecuencia con que el líder restringe a los individuos o al grupo en su conjunto en acciones, la toma de decisiones o la expresión de opiniones. La comunicación, que la describieron como la frecuencia con que el líder proporciona información a los miembros, busca información de ellos, facilita el intercambio de información o muestra conocimiento de los asuntos propios del grupo. Y el reconocimiento, que es la frecuencia con que el líder emite conductas que expresan aprobación o desaprobación de los miembros. Y finalmente la producción, que sería la frecuencia con que el líder establece niveles de esfuerzo o logro e impulsa a los sujetos para que suceda. Entonces, mediante esto, sería posible evaluar y asignar puntajes al líder en cada uno de los aspectos considerados, ya sea a través de la observación o por el informe de los miembros del grupo. Después, Halpin y Wiener, que son otros investigadores del mismo equipo, presentaron los resultados de un análisis en el cual surgieron 4 factores básicos, pero 2 de ellos tenían el mayor peso, explicando más del 80% de la variancia. Estos factores son la consideración y la iniciación de estructura, que explican aproximadamente la mitad y 1/3 de la variabilidad respectivamente. En la consideración se define como el grado en que el líder muestra una conducta de amistad, de confianza, de respeto y de una cierta calidez en la relación con los miembros del grupo. Después está la iniciación de la estructura, que se refiere a la conducta del líder, pero destinada a definir la relación entre él y los miembros del grupo. O sea, establecer patrones bien definidos de la organización, canales de comunicación y como los métodos de procedimiento. También este factor alude a los esfuerzos del líder para lograr que los individuos realicen las tareas y que se cumplan las metas establecidas. Además, los investigadores del grupo de Ohio desarrollaron el cuestionario de descripción de conducta del líder. Esta era para evaluar estas 2 dimensiones básicas mediante la respuesta de los miembros del grupo en base a 5 niveles. Estos niveles son siempre, a menudo, ocasionalmente, rara vez o nunca. Y esto tiene una serie de 30 afirmaciones descriptivas del líder, la mitad referida a cada uno de estos 2 factores. Bueno, estos factores pueden ser considerados como dimensiones independientes que varían en monto o grado, obviamente, por lo que cualquier líder podría presentar un poquito más de grado en consideración o de iniciación de estructura. Pero, sin embargo, es deseable que un líder puntee alto en ambas dimensiones. Obviamente porque son muy importantes, o sea que el líder sea capaz de organizar las actividades del grupo y al mismo tiempo que sea sensible a los puntos de vista y sentimientos de los miembros del grupo.
Ya, y si es efectivo el liderazgo, tomando en cuenta que el liderazgo es un recurso grupal y un proceso de influencia, es muy importante para la eficacia del liderazgo la percepción de los seguidores, cómo reaccionan hacia el líder. En esto se puede destacar los siguientes aspectos como rasgos de un líder eficaz, que primero sería la competencia del líder, ya que la capacidad del líder para proporcionar un recurso valioso para el logro de las metas. Este puede referirse a conocimiento, capacidades, experiencia, etc. Después la identificación con el grupo y sus aspiraciones, y esto se refiere a que hasta qué punto el líder es capaz de sintonizar con el grupo o de captar lo que el grupo quiere, sabiendo que esto es algo dinámico y cambiante. Puede ser importante la capacidad de reorientar su conducta o estilo. Después la comunicación y la participación, que la comunicación siempre será un aspecto crucial en todo grupo. Además, cada vez las personas tienen más expectativas de participación, la cual parece ser muy relevante para enfrentar adecuadamente las nuevas situaciones y desafíos futuros. Y en la medida que haya más comunicación y participación, el grupo está más preparado para enfrentar el cambio. Y finalmente la adaptación, que está entendida como la estabilidad emocional y la predictibilidad, que el líder está en una posición muy visible. Las personas son sensibles a la consistencia de sus actitudes y conductas, especialmente en lo que se refiere a reconocimiento, aprobación y desaprobación. Otro aspecto es la habilidad del líder como mediador y negociador frente a otra instancia. Esto significa ser percibido como un buen representante del grupo, especialmente cuando surgen situaciones de conflicto o de demanda hacia otra instancia. El líder debe tener la capacidad de ser un buen negociador, combinando dos aspectos: saber defender el interés del grupo y tener la suficiente flexibilidad o manejo de las situaciones de conflicto. Teoría de Fiedler. En el texto encontramos dos teorías, pero hoy explicaremos la del modelo de contingencia de Fiedler, también llamado teoría de la efectividad del liderazgo. Es un modelo que encontramos dentro de la psicología social y de las organizaciones. Su creador fue Fred Fiedler, un importante investigador de la psicología social y organizacional del siglo XX. Este modelo habla del liderazgo dentro de las organizaciones y propone que la productividad grupal dependerá de dos variables. Estas son el estilo de liderazgo del líder y del control situacional. El control situacional hace referencia a un líder seguro y confiado en que la tarea pueda realizarse. Y esta se basa en tres dimensiones: las relaciones fiables del líder con los miembros, que la tarea sea estructurada, y la supervisión y capacidad del refuerzo-castigo por parte del líder, o sea, el poder que éste tiene. ¿Qué propone el modelo de Fiedler? ¿En qué consiste? El modelo de contingencia de Fiedler propone describir cómo se obtiene una alta productividad grupal a través del liderazgo y de las características del líder de una situación en situación en cuestión. En su modelo, Fiedler propone dos tipos de liderazgo: uno más orientado a las personas, que es como socioemocional, y otro más orientado a la productividad, o sea, orientado a la tarea. El modelo sostiene además que la capacidad del líder para influir en sus seguidores dependerá, entre otros, de lo favorable que sea la situación en cuestión. Y el objetivo es que el modelo era para predecir la efectividad de los diferentes tipos de liderazgo. Para ello es necesario identificar correctamente el estilo de liderazgo del líder, obviamente, y la situación dentro de la organización. Si se hacen coincidir correctamente estas dos variables, según Fiedler, los resultados estaban asegurados. Aquí está el trabajo en equipo y tenemos tres preguntas para usted. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus beneficios? ¿Alguien podría responder? Ayuden a sus compañeras participando si no hay respuestas buenas y malas. Sus beneficios podrían ser de que uno puede tener diferentes perspectivas frente a un mismo tópico. Al trabajar, entonces al tener diferentes miradas es más fácil surgir y seguir adelante con lo que se quiera hacer. Pues. Sí.
¿Alguien más? Ya. Bueno, el qué es, el trabajo en equipo es la capacidad para trabajar de manera complementaria. ¿En qué consiste? Consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo en común. Esto quiere decir que es sacar provecho de las diferentes capacidades de los miembros del equipo para alcanzar una meta. ¿Y cuáles son los beneficios? Como dijo mi compañera, favorece la creatividad y el aprendizaje, mezcla las fortalezas complementarias, reduce el estrés, mejora el desempeño y aumenta la eficiencia y la productividad. Como aporte a nuestra carrera, el hacer esta investigación sobre el liderazgo y trabajo en equipo para nosotros fue bastante importante y se está volviendo indispensable para nuestro desarrollo personal y profesional en la carrera, ya que nos indica qué hacer y cuándo hacerlo, además también para movernos en un contexto organizacional en el futuro y también para guiarnos a un camino de toma de decisiones correctas al momento de ejercer algún puesto, ya sea de líder, subordinado, etc. Junto con mejorar la convivencia entre el grupo y el líder dependiendo del rol que nos toque realizar. Y tenemos un ejemplo que, por ejemplo, en la universidad nos ayuda mucho en un grupo el tener un líder, no para que haga el trabajo, sino para guiarnos y mantener una línea en lo que debemos hacer como grupo. El tener a alguien que nos oriente o que nos guíe en nuestro avance es bastante favorable. Además, con este trabajo pudimos aprender cómo funciona el contexto de una organización en torno al rol de un líder y todo lo que ello implica, cómo este se desenvuelve en un grupo y nos da una guía para nuestros... Ahí está nuestra bibliografía. Muchas gracias. Chiquillas, las niñas que acaban de exponer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo. Quería saber si no encontraron más información respecto de trabajo en equipo. Porque me quedo con la sensación de que el trabajo que me entregan está a la mitad. Que no, la verdad es que nosotros tratamos de resumirlo lo más posible porque era mucha información, entonces, y tomamos el tiempo y nos demorábamos como 30 minutos, 35 minutos, entonces tratamos de reducirlo lo más posible. Sí, pero aún así el trabajo queda a la mitad porque no hicieron la presentación de trabajo en equipo. Hay teorías de trabajo en equipo, hay una evolución de la teoría del trabajo en equipo. Y no hay presentación de nada de eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Evalúo eso o les doy una segunda oportunidad y la próxima clase exponen lo de trabajo en equipo? No se preocupen del tiempo. Es que ese era nuestro mayor problema, el tiempo, porque queríamos obviamente meter toda la información posible, pero no nos fue posible por el tiempo. Incluso nuestro PowerPoint era mucho más gigante, pero lo reducimos casi a la mitad. Por eso les pregunto, ¿evalúo con lo que me entregaron o les doy la posibilidad de complementarlo y terminarlo la próxima clase? Independiente del tiempo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Obviamente queremos sacarnos la mejor nota y tendríamos que complementar lo que usted dice, pero ¿sería solamente hacer una disertación del trabajo en equipo? Sí, Porque solo ahí trabajo en equipo. Ah, ya. Porque ahí yo creo que no, o sea, nos alcanzaría el tiempo para explicarlo bien. Porque como le dijimos, lo intentamos. Porque si hablamos de trabajo en equipo, quizás no decimos la teoría, las teorías como usted dice, que obviamente es muy importante, pero era porque no nos alcanzaba. Entonces podríamos hacerlo, pero solamente sería del trabajo en equipo. Sí, sí, porque iban súper bien con todo el tema del liderazgo.
Entonces, para que terminen bien, ideal que puedan hacer el de trabajo en equipo el próximo, bueno, mañana. ¿Tienen material para hacerlo para mañana? O en el caso de ustedes, mañana yo avanzo con... No, mañana ustedes no tienen ningún grupo que avance con clima y cultura. Es solamente trabajo en equipo. ¿Tienen el material para armarlo para mañana? La verdad es que no. O sea, podríamos Vamos. intentarlo, pero no creo que quedaría tan buena como la que hicimos ahora. Ya, entonces lo dejamos para el próximo jueves. ¿Ya? Sí, Ya. por favor. Sí. Gracias. Jueves, entonces ustedes terminan. Gracias a ustedes. ¿Alguna consulta o duda, comentario respecto de la presentación de sus compañeras del resto de los asistentes o presentes en la sesión? Bueno, para complementar el tema del liderazgo, en la actualidad hay teorías que hablan, bueno, hay hartas teorías del liderazgo y se han ido quedando con las más evolucionadas, sobre todo los teóricos más actualizados y más modernos, que buscan incluir, ¿verdad?, figuras de líderes fuertes en las organizaciones, pero ya no pensando solamente en las situaciones o en temáticas que haya que abordar dentro de las organizaciones, sino pensando también en el desarrollo que se requiere para estimular los avances de los miembros de un equipo de trabajo. Entonces, así se habla hoy en día de un líder que funciona como un agente. Si uno piensa en un agente, ¿en qué se imaginan ustedes? Si pensamos en un agente, ¿qué se imaginan? ¿Pero agente de qué, profe? Que no escuché bien. Estaba diciéndoles yo que hoy en día al líder se le ve como un agente. ¿Un agente de cambio? Sí, un agente de cambio, pero ¿qué significa ser agente? ¿Qué hace un agente? Los artistas tienen agente, los actores tienen agente. ¿Asesoran? Ya, asesoran, ¿qué más? Porque hasta el momento lo que las niñas expusieron era, pensando en el líder, y en lo último más moderno que ellas tienen de su presentación, es en un líder cercano, ¿verdad? Pero que organiza actividades y las distribuye y que genera entusiasmo y motivación en el grupo para seguirlo, que es participante de las actividades, que se involucra, que genera pertenencia y que también se siente parte perteneciente del grupo. Pero no se menciona la parte del agente. Entonces, cuando les pregunto qué es el agente, es porque las teorías modernas hablan del líder agéntico, un agente que gestiona y promueve la evolución del grupo. Entonces, además de ser una persona erudita y capaz en cuanto a conocimientos sobre determinados temas, por supuesto que no todos, porque para eso tiene sus complementos. Por ejemplo, un gerente de una empresa no sabe todo lo que pasa en la empresa, no tiene por qué saberlo, porque se supone que para eso contrata personal altamente calificado para que tenga conocimientos mucho más especializados en ciertos temas que los que él tiene. No obstante, el líder, como decían sus compañeras, organiza, planifica, asigna responsabilidades, pero también promueve el desarrollo de los colaboradores. ¿Qué significa eso? Que se preocupa de entrenarlos, se preocupa de transmitirles conocimientos, se preocupa de invertir en ellos en cuanto también al desarrollo y adquisición de nuevas técnicas, tanto para el trabajo duro como técnicas para administración de recursos humanos. Entonces es como un coach, es un entrenador de su equipo de trabajo. Trata de sacar el máximo potencial de las personas con las que trabaja, les permite desarrollar y gestionar proyectos de manera individual, retroalimenta, pero no castiga, porque en eso dar espacio para poder crear nuevos proyectos, pudiese ser que el colaborador no tenga toda la experiencia y también se equivoque. Entonces no sanciona, sino que guía y encausa los conocimientos y por supuesto los complementa para que los proyectos en este caso sean exitosos.
son estos líderes que, como yo les comentaba hace unos días atrás, también invierten recursos económicos en la educación de las personas con las que trabaja. Entonces, si les falta a alguien conocimientos o nivelación, les paga un diplomado, los apoya en un magíster, obviamente que siempre pensando en algo que sea acorde a los conocimientos que se requieren para la empresa. Pues no te mandan a hacer un diplomado de buenas prácticas agrícolas si tú trabajas en una empresa que fabrica rodillos, ¿ya? Siempre es pensando tanto en el desarrollo profesional del colaborador, pero por supuesto que esos conocimientos que va a adquirir vayan en función de la tarea que él desempeña. Entonces, el líder hoy en día tiene que ser una persona que no es envidioso, que no es celoso del éxito de los colaboradores, que sabe complementarse, que disfruta el complemento, que estimula los desafíos y los cambios, que también reconoce las derrotas y entiende cuando de pronto algunas situaciones no fluyeron como ellos esperaban y que maneja muy bien el tema emocional dentro del grupo. Porque si el líder se frustra, si el líder se deprime, por supuesto que eso también impacta en la estabilidad emocional del equipo con el que trabaja. Entonces debe ser, como veíamos también hace unas semanas atrás, una persona que es capaz de autorregularse, de automotivarse, de motivar el entorno, de tener humor respecto de sus fallas y dentro de aquellas habilidades que aún no tiene altamente desarrolladas. Pero esto de ser agente toma harta fuerza porque las personas cuando trabajan con líderes de esa naturaleza aumentan sus niveles de productividad, aumentan sus niveles de compromiso y obviamente que sienten que hay un salario emocional que no compensa el salario económico. Entonces son personas que de pronto no ganan millones, pero se sienten tan tranquilos y se sienten tan a gusto en el trabajo que desempeñan y en el grupo al que pertenecen y con el líder que los guía, que esas personas no andan buscando cambiarse de organización, ¿ya? Entonces esa era la parte que quería complementar respecto del líder agéntico. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario. Incluso hoy en día cuando se hacen procesos de selección y te piden seleccionar a un gerente o a un jefe de línea o un jefe como de cargo importante, justamente se ve qué capacidad de agenciamiento tiene respecto de sus colaboradores, qué tan preocupado está del desarrollo de las otras personas, no solamente de generar entusiasmo y organizar y planificar, sino que de verdad invertir en que las otras personas estén a gusto con lo que hacen y que vayan avanzando. Ya, chiquillos, entonces si no hay consultas, dudas, comentarios, vamos a quedar hasta acá y nos estaríamos viendo mañana en nuestra clase. ¿Ok? Ya, profe. Ya, y entonces el grupo que tiene que terminar, perdón, lo de trabajo en equipo lo termina el próximo jueves. ¿Ok? Ya, chiquillos, que estén muy bien, que tengan buena tarde, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe. Vale, Chao, profe, chao. muchas gracias. Igual.